con este tic-tac que tenemos de fondo, ya que al final, cuando terminemos este acto, no me va a dar tiempo quizás, quiero hacer el capítulo de agradecimiento. Agradecer principalmente a vosotros que estáis aquí, compañeros y amigos, por vuestra asistencia. Gracias por acogerme también. Gracias al equipo directivo de FEGADI, de este centro, que me invitó para este acto. Estoy agradecido, voy a dar de mí todo lo que pueda y os ruego, pues, silencio, y que si alguien tiene el móvil por ahí conectado, por favor que lo desconecte. Que lo desconecte. Vamos a hacer un acto en el que necesitamos mucha concentración. Si no, esto no tiene validez. No tiene validez. Así que termino el capítulo de agradecimiento, pues también con el equipo técnico que ha hecho posible que esto se lleve a cabo, a pesar de las dificultades que nos encontramos ayer, esta mañana. Yo creo que esto va a salir para adelante muy bien. Quiero que le dediquéis un aplauso a mi amigo Fran Rondón, que está en el equipo ahí. Y a mi amigo Pepe García, también con su... Tengo en mis manos un reloj. Aquí tengo otros varios. Vosotros también tenéis vuestros relojes. Y la historia que yo voy a contar sobre los relojes es algo que ocurre muy a menudo. Ocurre a menudo. Lo que pasa es que no nos dedicamos a pensarlo, como no sea que nos toque una historia como esta con alguien cercano, alguien conocido, algún familiar. Lo que sí puedo deciros es que el protagonista de esta historia murió exactamente, y aquí está en este reloj, a las 6, 1 minuto, 30 segundos de la mañana. Tenía 60 años, 1 mes y algunas horas. Y el reloj se paró justamente en el mismo instante en el que él fallecía. Una vez más me encontraba ante la maldición de los relojes. La información de la familia llegó afortunadamente a tiempo, justo a los 2 días de ocurrir. Me decían, mire, nada más morir él, se le cayó el reloj de la mano y estaba parado. Me lo decían con ansiedad, como intentando desesperadamente entender el misterio. Le dimos cuerda y volvió a pararse justamente a las 24 horas. Aún estaba él sin enterrar. Cuando vimos las manillas a las 6, 1 minuto y 30 segundos, sentimos algo que es muy difícil de explicar. Y no era el primer caso, no. Generalmente, cuando yo me he enfrentado a este enigma sin solución de los relojes, me han dicho más o menos lo mismo. La pieza fue comprada de ocasión casi siempre a los familiares de un fallecido y el último propietario pareció obsesionarse por él. Lo cuidaba, lo limpiaba, se preocupaba de tenerlo siempre a punto. En ocasiones, los dueños de los relojes, y eso nos pasa a todos, o casi todos, están pendientes de las señales horarias de la radio precisamente para ajustar al máximo la exactitud, como si la vida dependiera del reloj. En este caso, los familiares
recordaban perfectamente la fijación. Era como si viviera para el reloj. Incluso llegó a decir a una de sus hijas, que le gastó alguna broma al respecto, que el reloj se pararía cuando él muriera y que procurasen deshacerse de él porque tenía la impresión de que su maquinaria generaría algo negativo. Se habla también de la maldición, puede ser la maldición de la cuerda. Según mi pequeña estadística, 8 casos que he tenido, que he realizado, no hay ningún problema para adquirir relojes antiguos de ocasión. No hay problema. Se puede comprar un reloj de ocasión, me encapricho, lo compro. Lo malo está en intentar hacerlo funcionar. Es como si cada uno de ellos hubiera asimilado el mismo destino que su dueño y hubieran de pararse cuando la vida de ellos se detiene. Les expliqué a los familiares que esta teoría descabellada y advertí que les asustaba aún más de lo que estaban, pero no me atreví a decirles que se deshicieran del reloj. Al día siguiente me llamaron. Les habían dado cuerda de nuevo y se había vuelto a parar en la misma hora. Pero había algo más, menos siniestro. El gato que pasó toda la noche en la habitación del difunto había muerto. Aunque no podían determinar el momento exacto, la autopsia no reveló nada de particular y el veterinario comentó que el animal simplemente se había apagado. Le había matado la edad. Demasiada casualidad. Sin embargo, es preferible buscar causas naturales a los supuestos fenómenos antes que pensar en influencias maléficas. Como nadie se interesó por el cuerpo del gato, le pedí al veterinario la cabeza para limpiar el cráneo y pasarla a mi colección de objetos insólitos. Cuando me interesé por el reloj, me lo dieron como el que se quita un peso de encima. No sabía qué hacer con él. Por un lado, me daba pena tirarlo, pero han pasado demasiadas cosas extrañas. Además, lo del gato. Mire usted, si no le damos cuerda no ocurre nada, pero si intentamos ponerlo en marcha, pasan cosas. Se han escuchado susurros en el dormitorio de mi padre. Las plantas de la ventana se han secado y nuestro hermano pequeño tiene sueños muy desagradables. Una vez la pieza en mi poder, el reloj, lo sometí al estudio de un vidente a través de la psicometría. La psicometría es una técnica que consiste en tomar el reloj en la mano, concentrarse y esperar a que suceda algo. Al parecer, este reloj tenía una larga y compleja historia, plena de violencia. Habían sido 3 sus propietarios y el último, según el vidente, una excelente persona. Había percibido toda la carga de sufrimientos anteriores. Todos los objetos que se tienen en las manos van captando las energías positivas o negativas de sus dueños. Insistió, menos mal, en que el reloj no había influido para nada en la muerte del sujeto y que el hecho de que se parara exactamente a la hora de su muerte hablaba de la conexión paranormal que se había establecido entre el hombre y la máquina. Me indicó también que no intentara ponerlo en marcha, pero ninguna de las piezas de la colección pues podía entrañar algún tipo de peligro de índole mental. Le hice caso,
No por miedo, sino porque me gustan los relojes parados en un tiempo mistérico. Es como si en sus manillas se hubiera congelado el tiempo. El tiempo de un ser humano con toda su carga de dolor, de felicidad, de experiencia vital en su mano. Y es que un reloj, en ocasiones, es algo más que una máquina de medir el tiempo. Puede convertirse en una especie de túnel que nos lleve a una dimensión desconocida que no nos pertenece. Los coleccionistas no están libres de este riesgo, aunque generalmente, al no centrar su atención en una pieza única, dispersan los supuestos poderes maléficos. Yo ruego a los oyentes, a vosotros, que no me tachéis de fantástico hasta que hayáis comprobado por vosotros mismos la realidad de este fenómeno. Solo habéis de preguntar a vuestras amistades y recibiréis de inmediato informaciones sobre los relojes malditos o misteriosos que se obstinan en pararse en una hora exacta, curiosamente coincidente con la muerte de su propietario. Si por casualidad compráis alguna de estas piezas, alguno de estos relojes, dejadlos tal y como están. No intentéis inmiscuirse en un tiempo que no os corresponde, porque tal vez, en verdad, los relojes no maten, pero pueden marcarles para siempre. Gracias. Eran lamentos llenos de desesperación. Se escuchaban perfectamente, no cabía duda. Era la voz de un ser humano que pedía ayuda. Los primeros en escucharlos fueron los niños. Los quejidos lastimeros llegaban hasta ellos cada noche, horrorizándoles. Cuando los padres iban a la habitación de los pequeños, los lamentos desaparecían, por lo que se pensó, en principio, que todo era un producto de la imaginación de los hermanos. Quizá un exceso de televisión y de historias de miedo. Los hechos ocurrieron en una urbanización en expansión cercana a Madrid en 1985. Las excavadoras levantaban toneladas de tierra diariamente y aparecieron algunos restos humanos, según supe después, pero no se comunicó a las autoridades, en primer lugar para evitar que se detuvieran las obras y también para eludir una publicidad siniestra que hubiera dificultado la venta de las parcelas. La ocultación de restos suele ser muy habitual, fundamentalmente en las ciudades que han padecido directamente una guerra, y en la zona en cuestión se habían librado importantes batallas durante la guerra civil, por lo que los hallazgos de restos eran, cuanto menos, lógicos. Solemos acusar de mentirosos o imaginativos a los niños cuando cuentan cosas que se escapan a nuestro raciocinio de adultos. Sin embargo, ellos, con un cerebro más primitivo, están relativamente más cerca de las grandes y de los pequeños misterios. No es conveniente rechazar
las supuestas fantasías, pues a veces, más de las que quisiéramos, son capaces de penetrar en planos que desconocemos e incluso despreciamos. Los dos hermanos de esta historia, de 5 y 7 años, respectivamente, escuchaban cada noche los espeluznantes quejidos y la expresión de sus rostros no era, ni mucho menos, de fingimiento, no, por lo que comenzaron a tomarse los hechos en serio, pese a la imposibilidad de efectuar las oportunas comprobaciones. Dejaron radiocassette, magnetófonos, grabadoras, que no grabaron absolutamente nada, pero cada noche, a la misma hora, los niños lloraban despavoridos. Se pensó en algún bromista y se tomaron medidas oportunas para sorprenderle, pero sin resultados. El psicólogo del colegio, que observó algún cambio en la actitud de los chicos, se puso en contacto con los padres y estos me llamaron, pues no sabían qué camino tomar. Y me dijeron con algo de pudor: mira, nosotros no creemos en fantasmas, como tú te puedes imaginar, pero algo está ocurriendo y afecta a los niños. Me entrevisté con los chavales, que sin ningún tipo de duda ni ambajes me dijeron: es una mujer que está enterrada junto a la tapia del jardín. Está ahí abajo, quítala. ¿Quieres? ¿Por qué sabéis que es una mujer? No lo sabemos, pero es una mujer. ¿Os dice algo en concreto, alguna palabra que podáis entender? No, solo llora. ¿Hay alguien más con ella? No, está sola. No había miedo en sus declaraciones, sino la seguridad total de quien sabe algo, pero sin conocer la razón. Los padres no querían que se procediera a una excavación en regla, pues temían servir de risa a toda la barriada, a todo el pueblo, o que tomaran a sus hijos por locos. Así que recurrimos, una vez más, a la aventura. No fue más que una coincidencia, pero el caso es que la noche que iniciamos la investigación, lucía entre nubes una mortecina luna llena que daba a la escena un carácter siniestro. Nos acompañaba un desconocido radiestesista, quien con su péndulo, cargado con una muestra de huesos humanos, buscaba el enterramiento. Nos costó 3 noches de búsqueda. De día hubiera sido imposible el experimento, pues demasiadas personas los hubieran visto y nadie quería publicidad, evidentemente. A las 4 de la madrugada de la tercera noche, ya la luna iniciaba su declive. El péndulo pareció enloquecer. A la luz de un par de linternas iniciamos la excavación. La sorpresa al hallar los huesos fue grande, desde luego no para el radiestesista, pero sí para los demás. No es agradable toparse con un cráneo y otros restos en un escenario semejante, pese a que no era la primera vez que nos enfrentábamos a los despojos de la muerte. Según el dictamen de los expertos, efectivamente los restos correspondían a una mujer de unos 70 y tantos años. El enterramiento procedía aproximadamente de 1947 y al parecer la muerte había sido violenta. No estaba el esqueleto íntegro, por lo que supuso que se había procedido a un descuartizamiento. Se etiquetaron los huesos
y los dueños de la casa se comprometieron a comunicar a las autoridades este hallazgo. Naturalmente, a los niños no se les dijo nada, no se les comunicó nada de estas excavaciones, ni mucho menos. Ni siquiera se les dijo que se iba a intentar la búsqueda. Les recomendé a los niños que olvidaran los quejidos, incluso les hablé de otros casos similares en los que finalmente el autor de los sonidos era una lechuza o cualquier otro pájaro. Sin embargo, después del hallazgo, nunca más volvieron a escuchar aquellos espeluznantes quejidos. Y en una visita posterior que les hice, sin mencionar yo para nada los hechos, el más pequeño me cogió aparte y me dijo: sé que os la habéis llevado. Era una muerta, ¿verdad? Y ahí termina. Como hay poca luz, voy a poner un poquito de más luz. Ahí está. Vamos a ver qué más cosas hay aquí en la casa. Bueno. Ay, Señor. Satanás está entre nosotros. Esa es la dramática afirmación que me hace doña María Concepción, una amiga. Satanás domina el mundo y es el causante de cuanto mal padecemos. Está presente en las discotecas, en los pubs, en la comida del supermercado, en las revistas, en el sexo, en la política, en los libros, en todo cuanto toca en nuestras manos. El misterio de este asombroso control, la prueba de su existencia, la encontramos en el sistema barrado de precios, que tenéis aquí en pantalla. Según nuestra testigo, el escudo protector solo lo podremos hallar en la Biblia. Contra los dardos satánicos solo valen los versículos, algunas veces hábilmente alterados. Y en la figura absolutamente americanizada de un Jesucristo, más parecido a Superman que a la mística figura que en Europa tenemos de él. Doña María Concepción es una apasionada de las teorías de Mary Stewart, una especie de fanática enloquecida que ha descubierto, eso afirma, que Satanás utiliza las tarjetas de crédito y el sistema barrado de precios para utilizarlos. En su neurótica búsqueda en el libro de la Apocalipsis, ha encontrado la clave y allí se dice, de alguna manera, que llegará el día en que no podremos utilizar el dinero y que la gente tendrá una marca en la mano. Ella ha visto ahí la invasión mundialmente generalizada de las tarjetas de crédito y un posible sistema de identificación a través de las huellas dactilares para evitar los fraudes, que al parecer se estudia actualmente en el mundo financiero.
Pero lo que realmente ha llamado la atención a esta iluminada con aficiones detectivescas es el sistema de control de precios barrados que se está imponiendo en el mundo occidental. Dice esta señora que a través de las rayitas y los números pronto nos controlarán hasta los menores detalles. Puede que hasta tenga razón y que todo el entramado lo ha organizado Satanás en persona. Porque ya han llegado los tiempos finales. Como todo el mundo sabe, el 666 es el número de la bestia. Y doña Mari lo ha detectado en infinidad de documentos oficiales de los Estados Unidos y países de la OTAN. Además, en la mayoría de los artículos de consumo, como la leche, la mantequilla, el arroz que tengo aquí, lápices, cuadernos, todo está barrado, todo tiene su diagrama de barra, absolutamente todo. Todos los productos de consumo. Si comprobáis los artículos de más frecuente uso, observaréis la presencia del sistema barrado. Veréis que el símbolo está encerrado en 3 líneas dobles, bajo las que no hay ningún número. La primera, la del medio y la última. Ahí no hay ningún número. Claro, porque ahí están el 666. Yo creo que la cosa está muy clara. Y los ordenadores lo saben. Mary y sus seguidores van más lejos y detectan que los ordenadores casualmente organizan su información en unidades de memoria, cuya base es el 6. Lo que para ella se convierte en demostración definitiva. Satanás ha inventado, o cuanto menos controla, el mundo de los ordenadores. Satanás está aquí y nos tiene bajo su mandato. Naturalmente, las compañías implicadas en el sistema de precios y control barrados niegan la acusación y se defienden achacando lo del 6 a casualidad, lo que no convence a la señorita Stewart, que nos invita al rezo, al arrepentimiento y al amor a su Cristo de California, porque la cosa, es decir, el fin del mundo, está al caer. Seriamente considerado el asunto, hay que plantearse la vieja duda. Si existe el bien, necesariamente ha de existir el mal. Analizando la historia y los descubrimientos de la señora Stewart, cabría pensar, en pura hipótesis de trabajo, que el diablo, según los viejos y los nuevos documentos, siga haciendo de las suyas y nos haya asumido la derrota primigenia que le infligieron las huestes fieles a la divinidad. La leyenda del anticristo tiene cuando menos cierta verosimilitud y los hechos astronómicos, anunciadores de su llegada a este mundo, se dieron hace unos años. Si el anticristo hubiera nacido, tendría ahora unos 13 o 14 años, tal vez algo menos, pero pese a su corta edad terrenal y teniendo en cuenta su malvada inteligencia, podría haber iniciado las actividades para conquistar, dominar y poseer la tierra.
¿Qué se decía en la antigüedad? Los pueblos remotos ya se ocupaban y preocupaban de estas cuestiones. Lo que, analizando desde un punto de vista antropológico, pudiera venir a demostrar que todo el entramado satánico es real, que quizá el hombre, borracho de tecnología y abrumado por un exceso de racionalismo, desprecia por lo legendario. ¿Y qué se dice en la actualidad? Da como frío escribirlo o decirlo, que en cualquier artículo de consumo, como hemos dicho, aparecen las 3 secretas barras sin numerar, el 666 famoso, con el número de la bestia camuflado. El Apocalipsis, si uno lo lee fríamente, parece extraído de las páginas de sucesos de cualquier periódico puntero. Terremotos, masacres, genocidios, misiles, hambres en los países marginados, la política internacional, el supuesto desarme gracias al cual solo podremos destruir el mundo 4.000 veces en lugar de 40.000, la desesperación del dinero, los nuevos sistemas de control financiero y humano, los ordenadores. Se refleja en sus páginas en una interpretación escatológica, en las páginas del Apocalipsis. Tiene razón la señora Mary Stewart y su amiga María Concepción. Pues muchas veces las tengo junto a mí mientras escribo y hago las fotos. Parece normal, una mujer como otra cualquiera, que me cuenta todo y se va a Francia a seguir la batalla contra el maligno. La verdad es que hay casos en que es mejor tomárselo a broma. Bueno, y como decía Bob Bunny, esto ha sido todo, amigos.